Bueno, hasta aquí alguna pregunta respecto a esta parte introductoria de la asignatura. No sé si tienen alguna pregunta en general antes de iniciar, ¿no? De mi parte, no, ingeniera, me quedó todo claro. Muy bien, David, muchas gracias. Nalima. Bueno, tal vez algo que no revisé con ustedes, los criterios, mi metodología de trabajo, como vi que eran las mismas personas que ya había explicado en electrónica, mi metodología de trabajo es la misma, ¿no? Cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de tarea, ¿sí? Que yo le mando a casa, normalmente tiene que ser hecha a mano, salvo que yo le diga lo contrario, salvo que le diga, sí, puede hacerlo a computadora, porque a veces hay ejercicios que son un poco largos y tediosos, y hacerlos a mano va a restarle el tiempo que necesita para el análisis. Entonces, tal vez esa parte yo les voy a decir, sí, pueden hacerlo a computadora o no. Manejamos la misma portada que, bueno, perdón, ya les voy a subir al aula virtual, la misma portada que está ahí, la vamos a manejar. Las exposiciones, tanto en mi otra asignatura como en esta, siempre tienen que hacerse un informe, así como las prácticas se hacen informe, también hay que hacer un informe de la exposición y hay que completar el mismo formato que va a estar adjuntado en el aula virtual. Solo eso de comentarles de lo que es mi metodología de trabajo, ¿no? Tal vez alguna consulta respecto a eso. Muy bien, ya que me robé el tiempo suficiente de electrónica en explicar eso, no lo voy a volver a repetir. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera clase de seguridad laboral, ¿sí? El día de hoy vamos a entrar ya en lo que son los fundamentos de seguridad. ¿Sí? Cuando hablamos de fundamentos de seguridad laboral, tenemos que establecer terminología específica. ¿Sí? ¿Cuál es esta terminología? Primero, vamos a definir qué es peligro y qué es riesgo laboral. ¿Sí? Cuando yo hablo de peligro, voy a establecer qué es toda esa fuente que podría ocasionar un daño a una persona, ¿sí? Es esa fuente de peligro, ¿sí? Ese va a ser el peligro. Y el riesgo va a ser lo que esa probabilidad de que esa fuente de peligro me ocasione algo a mí como trabajador. Ejemplo, hablemos de las líneas de media tensión que vemos en la calle, ¿sí? Esas líneas de media tensión nosotros transitamos por ahí todo el tiempo, pero esas líneas están con electricidad, ¿sí? Entonces quiere decir que si yo estuviera en un contacto directo, chao, ¿no? Pero yo puedo caminar por ahí y no representa mayor riesgo o ningún riesgo para mí como peatón, ¿sí? Pero es una fuente de peligro. Es una fuente de peligro, pero como está lejos, pues a mí no me influye, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa si yo soy un trabajador de CENEL que tengo que hacer un trabajo en esa línea de media tensión? Yo tengo que poner mi escalera y tengo que trabajar. Y voy a estar cerca de esas líneas de media tensión. Ahora sí, esa posible fuente de riesgo, ahora sí ya es un peligro y representa un riesgo para el trabajador. Es decir, puedo sufrir el riesgo de electrocución, ¿sí? Entonces, los peligros son fuentes intrínsecas, ¿sí? Ellos son inherentemente peligrosos, están ahí, están en todos lados, están en nuestra casa, están en nuestros trabajos, están en la calle, pero mientras yo no tenga que trabajar con ellos, o no esté cerca, no representan una fuente o algún tipo de riesgo, ¿sí? Otro ejemplo. Hablemos de un tiburón, ¿sí? Un tiburón, ¿qué es? Es un animal salvaje, ¿verdad? Que está en el mar. Él está nadando tranquilo. Pero, ¿qué pasa si
Yo acá lo estoy viendo de lejos, yo sé que allá hay tiburón, yo no me voy a meter a nadar ahí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Soy una persona temeraria y se me ocurre, quiero ir a nadar con el tiburón. ¿Qué va a hacer el tiburón si ve a una persona que extraña que se le está metiendo a nadar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo va a dejar que naden tranquilamente? Se lo come. ¿Qué le puede hacer? Juega con él. Ya se lo puede comer, le puede morder, ¿verdad? Entonces el peligro es ese tiburón, ¿verdad? Se convirtió en peligro cuando yo entré en contacto y tuve el riesgo o se generó el riesgo de que me pueda morder, que me pueda cortar una pierna, que bueno, cualquier cosa. ¿Sí? Entonces el peligro es el tiburón, él es así, él es naturalmente así. Y el riesgo, si yo me pongo a nadar con el tiburón, hay el riesgo de que me muera. Entonces, todo eso que me puede pasar, lo que yo me imagino que me pueda pasar, ese es el riesgo. ¿Sí? Otro ejemplo. Digamos que yo tengo que trabajar con una sierra circular, con esas sierras que son así que se trabajan, ¿no? Que hay que ponerle protecciones para que nosotros no entremos en contacto. Esa sierra, ¿será peligrosa o no será peligrosa por su propia naturaleza? Peligrosa. Es peligrosa, Claro, ¿verdad? peligrosa. Porque corta. Pero si yo ya tengo que, y si yo lo opero, ¿hay o no el peligro de que me corte? Porque es naturalmente peligrosa. Existe ya ese riesgo. Entonces, esa herramienta es naturalmente peligrosa. Y el riesgo es, hay el riesgo de que me corte. ¿Sí? Entonces, todas esas fuentes potenciales de peligro o de que me puedan ocasionar un daño se conocen como peligro. Y toda esa probabilidad de que me pase algo, que me corte, que me caiga, que incluso me muera, que me corte un dedo, que me queme, que se me proyecte algo en el ojo, que me caiga algo sobre la cabeza, todo esos son los riesgos, ¿sí? Entonces hay que tener muy claro eso. Peligro, lo que puede generar daño. El peligro lo vemos. El riesgo lo imaginamos. ¿Qué me puede pasar? ¿Qué pasa si hay un cable, hay una herramienta, un taladro? ¿Sí? Tiene pelado, ¿se han visto cómo utilizan los taladros? Tiene medio pelado el cable así, está conectado, ¿sí? Y está por ahí tirado, pero está conectado. ¿Eso no un peligro, esa herramienta así? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Es un peligro mismo. Es un peligro. Y usted ya viendo eso se empieza a imaginar qué me puede pasar. ¿Qué creen que me puede pasar si yo camino por ahí? Si tengo que trabajar con esa máquina. ¿Qué piensan ustedes? Ustedes de acá dicen, si yo toco eso, ¿qué me pasa? Me electrocuto. Me electrocuto. Bueno, nos podríamos electrocutar o también una parte del taladro se podría desprender hacia nosotros. Ya, muy bien. Entonces, ahí está. El peligro está ahí. Yo lo estoy viendo. Y entonces yo me empiezo a imaginar, me puedo electrocutar y si pongo a trabajar y no tengo gafas, me va a caer algo en el ojo, cosas así, ¿sí? Lo que me puede pasar yo lo empiezo a imaginar, ese es el riesgo. El riesgo normalmente no lo podemos ver, ¿sí? Vemos la fuente de peligro y a partir de eso imaginamos el riesgo. Muy bien, el daño laboral nosotros lo vamos a definir como algún tipo de lesión o algún tipo de enfermedad o patología que puede sufrir el trabajador, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando ya ese riesgo ocurrió, cuando ya se materializó. Es decir, ese taladro yo vi que estaba mal y yo me puse a imaginar, ay, si trabajo con eso, me puedo electrocutar. Ese es el riesgo. Pero aún así corrí el riesgo, ¿verdad? Cogí, me puse a trabajar sin ningún tipo de precaución
con el taladro y cuando ¡pum! Me cogió la corriente y por eso me desvié y me corté el dedo. ¿Ya? Ese es el daño. Ya se hizo el accidente de trabajo, ya me ocurrió una lesión. ¿Sí? Entonces, es esa enfermedad o ese daño que sufre el trabajador. Entonces, por eso lo he relacionado en este gráfico. El peligro y el daño está establecido con ese riesgo. Entonces, nosotros en el área de prevención y nosotros como futuros profesionales, cuando vamos a hacer un trabajo, tenemos que pensar cuáles son los riesgos. ¿Sí? Ese es el objetivo de la prevención de riesgos laborales. ¿Sí? Toda esa área preventiva es evitar que esos riesgos ocurran para evitar los daños en el trabajador. ¿Sí? Muy bien, ahora ya les he explicado, ahora les voy a preguntar a unos 3 compañeros de ustedes un ejemplo de peligro relacionado con el riesgo. Bueno, algún voluntario que nos quiera poner un ejemplo o lo planteo yo. Tal vez Inge los cables pelados en una máquina de una carpintería. ¿Ya? ¿Eso qué es? ¿Podría repetir la pregunta, Inge? Disculpe. Ya, vamos a hacer, les voy a Eso. decir al azar, que me pongan un ejemplo de peligro y riesgo, pero hay que definir claramente cuál es el peligro y cuál es el riesgo, ¿sí? Había ahí un compañero que nos estaba contando, a ver, pero eso que nos decía usted, ¿qué es? ¿El peligro o el riesgo? Eso sería un peligro. Y Ya, ¿y qué riesgos puede salir de ahí? puede haber quemaduras de primer grado, segundo grado en la piel. ¿Ya? ¿Qué otro riesgo podría haber? Otro que se le venga a la mente. Pero solo en base a como, por ejemplo, solo la carrera o puede ser en general el ejemplo. En general, el punto aquí es entender, ¿no? El peligro, como por ejemplo aceite regada en la vía. ¿Ya? Y el daño sería el accidente. ¿O me equivoco? Pero antes de que ocurra el accidente, cuando usted vio el charco, usted iba conduciendo y vio ese charco, ¿usted se imaginó que podría pasarle qué? Que no cojan los frenos, o sea, resbale las llantas o ¿Ya? Entonces usted vio y dijo, a ver, si es que tuvo suerte, ¿no? De ver el charco, dijo, si cruzo por ahí, hay el riesgo de que patine mi vehículo, ¿sí? Y entonces podría haber un riesgo de volcamiento, me puedo volcar con mi carro. exacto. Y si ya pasa eso, sí, fue un accidente de tránsito. ¿Sí? Ya ocurrió. Claro. Entonces, nosotros vamos a fijarnos así, vamos a ver esas fuentes de peligro y vamos a detenernos un momento y vamos a decir, ¿qué me puede pasar viendo esa fuente? Muy bien, Henry. ¿Alguien más? ¿Otro ejemplo? O escojamos uno al azar. A ver, Henry, un número, usted, que fue el último que nos ayudó. Un número del 1 al 10. El 9. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, Salazar Cristian. Un error podría ser al momento de maniobrar materiales químicos, no llevar puesto el delantal. También podría ser uno de esos. Ya. Ya. Cristian, contextualizando un poquito eso, el peligro como tal son esos químicos, ¿verdad? Usted ahí dijo cosas que podrían causar que yo entre en contacto con ese químico, ¿verdad? No llevar la ropa adecuada. El delantal. Y por el ejemplo, delantal. Ya, muy bien. ¿Y qué pasa ahí si se me llega a derramar o algo? ¿Cuál es el riesgo?
Deténgase ahí y diga qué me puede pasar. Bueno, por experiencia que vivimos en el laboratorio, un compañero se le derramó un ácido en el brazo por no llevar el delantal y tocó llevarlo a las duchas que tienen los laboratorios mismos para que lo laven y resultó con una quemadura muy grave en la parte de aquí del brazo. Ya. Bueno, por ejemplo, ahí ya se materializó. Sí, Entonces el riesgo era el riesgo de quemadura, pero lamentablemente ya se convirtió en un daño ese riesgo, ¿sí? Ya fue un daño para la persona. Muy bien, Cristian, ¿sí? Cristian nos puso ahí otro término, factores de riesgo, ¿sí? El peligro como tal es trabajar con ese químico, pero si yo a ese peligro le sumo ciertos factores, ¿sí? Como no utilizar la ropa apropiada, ser imprudente, ¿sí? Lo único que hago es que el peligro sea mucho mayor, ¿sí? Entonces, esos son los factores de riesgo, ¿sí? Entonces, lamentablemente ese ya se ocurrió o ya fue consecuencia un daño, ¿sí? Y se me viene a la mente otro ejemplo ya para finalizar este concepto. Muy bien todos, muy bien ya. Bastante claro. Oliver, digan. Ingeniera, yo tengo una duda. Digan. En el daño laboral, o sea, se refiere que las enfermedades, las lesiones hacia nosotros. Sí. O sea, no puede haber un daño hacia, por ejemplo, una maquinaria, por ejemplo, si no utilizamos las herramientas adecuadas, se puede dañar esa máquina, o directamente tienen que ser los daños a nosotros. Ya, muy bien la pregunta, Oliver. Cuando nosotros hablamos de seguridad, y lo voy a agregar aquí ya que nos ha planteado el tema Oliver, lo voy a poner aquí. Voy a poner aquí, incidente de trabajo. Cuando... En este caso, en los equipos podría suceder un corto, diga. Sí, y puede haber daños materiales, más bien, por así decirlo. Ya, muy bien. Vamos a ver la pregunta que nos decía. Nos decía Oliver. Muy bien. El daño laboral, ¿sí? El daño laboral hace referencia al trabajador, es decir, a que pueda sufrir una lesión o una enfermedad, ¿sí? Y esa lesión, ¿sí? Vamos a entrar en los siguientes conceptos, ¿no? Cuando existe un suceso, ¿sí? Improvisto que pasa justo en ese momento y le produce algún tipo de lesión al trabajador, se conoce como accidente de trabajo. Es decir, me corté en ese momento, me chocó con el carro, me quemé en ese momento, se me regó el químico en ese momento. Eso es un accidente de trabajo, algo que ocurre justo en ese instante, que fue improvisto y que generó un daño al trabajador. Pero si por el contrario, ¿sí? Si por el contrario existió este incidente, que se regó el químico, que se regó el ácido, pero afortunadamente no cayó en el trabajador, sino que simplemente cayó en alguna mesa que se dañó, ¿sí? Eso se conoce como incidente de trabajo. Quiere decir que no tuvo consecuencias hacia un trabajador, pero sí consecuencias económicas para la empresa o sobre ciertos equipos. Entonces, cuando yo digo daño laboral, solo hago referencia a lo que le pueda ocurrir al trabajador. Y cuando ya hablamos de que ocurrió algo y no hubieron ningún tipo de lesión en el trabajador, no le pasó nada a él, se conoce como incidente de trabajo, ¿sí? Y finalmente vamos a definir otra definición, bueno, también no la he puesto acá, que es enfermedad profesional. Enfermedad profesional es un daño laboral, es decir, es algún tipo de patología que yo adquirí, ¿por qué? Por mis actividades laborales.
Por ejemplo, trabajo en un sitio donde siempre hay polvo y a pesar de que utilizo mascarilla o a veces simplemente no la utilizo y con el tiempo desarrollé una tos media fuerte, media crónica, con el pasar del tiempo, obviamente, y usted lo sabe, digamos, los que están trabajando con pintura, yo conocí acá un señor que trabaja en el área de pintura, enderezando la parte de la latería de los carros. Yo le iba a trabajar y nunca tenía mascarilla, y el señor sabe cerrar de vez en cuando porque tiene problemas con la tos, que a veces ya no puede más. Obviamente el señor ya tiene una enfermedad profesional, derivada de ¿qué? De su trabajo. ¿Por qué? Porque no se cuida adecuadamente, porque no utiliza la mascarilla. Esa es una enfermedad profesional. Hay enfermedades como el estrés. El estrés se considera una enfermedad profesional, sin embargo es muy difícil comprobar que esa enfermedad usted la adquirió por su trabajo, porque le van a decir, no, es que usted tiene problemas en su casa, tiene problemas en otros lados. Entonces son un poco difíciles de demostrar las enfermedades profesionales, ¿sí? Entonces, los tres términos, accidente de trabajo y enfermedad profesional, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan, chicos, de esta parte? ¿Está entendido hasta aquí? Sí, ingeniera. Y por último, vamos... Ya, muy bien, Oliver, no sé si por ahí era lo que... su pregunta. Sí, ingeniera, esa era mi duda que tenía. Ya, muy bien. ¿Sí? Por último, vamos a definir otro término importante que define todo el objetivo principal de la técnica de prevención, que también, aparte del riesgo, pues es la salud, ¿sí? Hay una definición que vemos aquí, es de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y la define como la ausencia de enfermedad, ¿sí? Y estado en que se mantiene un efectivo bienestar físico, psico y psicosocial. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Normalmente cuando yo digo gozo de buena salud, normalmente como, bueno, no sé, ustedes habrán pensado así, pero yo pensaba de esta forma. No me duele la cabeza, no tengo ningún problema, fui al médico, no pasa nada. Entonces quiere decir que estoy bien de salud, porque no tengo ningún tipo de enfermedad. Pero la OMS dijo, no, eso no es salud. Eso simplemente es un bienestar físico. Para estar o tener, gozar de buena salud, tengo que estar bien mentalmente y socialmente. Entonces, no es solo que estoy, sí, no me duele nada, pero me siento mal, me siento vacío. Esa persona no goza de buena salud, porque no está mentalmente estable. O tal vez no se puede socializar bien con las personas, no se siente bien en su ambiente social. Entonces, tampoco podría decir que está gozando de una buena salud. Entonces, lo que busca la OMS es que las empresas vayan y establezcan mecanismos de prevención que puedan tener o que puedan contar con trabajadores que gocen de buena salud. Entonces, hoy en día vemos a empresas, sobre todo ahora en diciembre, que organizan la cena navideña, que organizan algún tipo de encuentro. Entonces, siempre hay alguna persona que no quiere ir. Dice, no, eso es una pérdida de tiempo, pero hay que voy, ¿no? Ese tipo de actividades las tienen que realizar las empresas. ¿Por qué? Porque eso establece una conexión entre los empleados, establece un sano esparcimiento, una estabilidad social con sus compañeros, una estabilidad mental, ¿sí? Entonces es algo que se debe buscar, son técnicas preventivas, ¿sí? Que se aplican dentro de la empresa para mantener un buen ambiente laboral. Y bueno, no sé cuántos de ustedes estén insertados en el área laboral, tal vez alguien de ustedes ya ha trabajado dentro de alguna empresa, pequeño o grande. ¿Nadie? Aún no. Aún no. Muy bien. Por ejemplo, y recientemente yo di
un curso de prevención de riesgos laborales aquí por el instituto. Nosotros damos ese curso y es avalado por el Ministerio de Trabajo y lo dimos al MAE, al Ministerio de Energía, bueno, ahora ya no se llama MAE, ahora es MATE, algo así, bueno, Ministerio del Ambiente, como le conocen. Entonces, ya hay un ambiente, es una empresa pública y en la empresa pública lo que siempre pasa es que siempre están reduciendo el presupuesto. Y entonces eso conlleva un malestar porque no hay dinero para solucionar los problemas. Entonces, recuerdo, ¿no? Las personas que estaban dentro del curso estaban muy interesadas en la normativa legal, cómo me puedo quejar, a quién tengo que decir para el incumplimiento. Tenemos este problema y a veces no sabemos a quién decirlo. Y me preguntaban, ¿y cuáles son los riesgos? Y les explicábamos, dice, eso también es un riesgo. Le digo, sí, esos son riesgos. Ay, los riesgos psicosociales. Dice, ¿y si me pica una culebra? Como son personas que trabajan en el campo, ¿es un riesgo o no es un riesgo? Por supuesto que es un riesgo, porque es parte de su trabajo. Entonces, ayudó a generar una conciencia, ¿no? Que hay una corresponsabilidad entre el empleador y el trabajador, ¿sí? Entonces, tal vez ustedes, porque todavía no están insertados en el área laboral, todavía no lo ven, pero desde su punto de vista tal vez más personal en su casita, también podemos analizar los riesgos que ustedes pueden estar. Por ejemplo, ahora mismo están en una modalidad online, no pueden entrar en contacto directo de comunicarse con sus compañeros, que de alguna forma puede impedir para que generen lazos de amistad más fuertes, ¿no? Entonces, ese contacto que no tienen ustedes, tal vez les genere cierto estrés, ¿no? Estar siempre frente a un computador, recibiendo la clase. ¿Está usted expuesto igualmente a riesgos ergonómicos, a riesgos psicosociales? Tal vez no es el ambiente adecuado en el que usted está recibiendo sus clases, hay ruido de su familia, hay ruido de la televisión, o está en su camita durmiendo, entonces no es la parte, o no es la forma adecuada de recibir. Entonces hay riesgos en nuestro diario vivir, no solo en el ámbito laboral, también en nuestras casas, ahora que tenemos que recibir ahí nuestras clases. Entonces, hay que buscar la forma de solucionarlos teniendo conciencia. Entonces, usted ahora en adelante, cuando vaya a recibir clases, siéntese en una mesa y coja una silla y siéntese ahí, no reciba en su cama. Puede generarse una fatiga en la espalda, un dolor en la espalda a la larga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está mal sentado. O si tal vez tiene el celular o ese tipo de cosas que usted no alcanza a ver bien, puede tener una fatiga visual. Entonces estamos expuestos y hay que tomar conciencia y las primeras personas que tenemos que tomar esas acciones correctivas somos nosotros mismos, son los trabajadores. Desde ahí tiene que nacer, ¿sí? No es responsabilidad de mi mamá, no es responsabilidad del empleador, no es responsabilidad de los demás. Sí es responsabilidad en cierta forma, pero también es mi responsabilidad, ¿sí? Entonces es algo que siempre nos enseñan. La seguridad es responsabilidad de todos. Cuando usted va a la empresa normalmente dice, es que el empleador esto, es que el técnico, el prevencionista nunca lo quiere, ¿sí? Pero lo que usted tiene que pensar, el trabajador también es responsable, ¿sí? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, no creo. Muy bien. Entonces, esos son los términos iniciales que le voy a poner aquí. Y una vez le voy a poner enfermedad profesional, que fue el que me faltó definir. Enfermedad profesional. Si nos queda el tiempo, podemos verificar un poquito la normativa, ¿no? Que existe, hay mucha normativa en nuestro país respecto a seguridad. Demasiada, más de la que se puede aplicar en realidad. Muy bien. Continuemos. Vamos por el siguiente concepto que tenemos aquí. ¿Sí? Ya vimos los conceptos principales, ahora vamos a ver
las técnicas de prevención, porque nosotros cuando hablamos de seguridad en el trabajo es solo una técnica de prevención, no es todo lo que se abarca, ¿sí? Cuando hablamos de técnicas de prevención de riesgos laborales, porque recuerden, el objetivo es prevenir que se materialicen los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Cuando hablamos de eso, pueden haber técnicas médicas y técnicas no médicas. Las técnicas médicas son las que tratan la medicina del trabajo. Eso no es, no será objeto de estudio por quienes ejecutan la medicina del trabajo, pues los doctores, el doctor de seguridad y salud ocupacional, ¿sí? Entonces, esas técnicas, ellos lo que analizan cuáles son las patologías que hay dentro de las empresas y realizan sus estadísticas para poder ir buscando técnicas para prevenir, ¿sí? Pero como digo, nosotros no somos médicos, así que estas disciplinas médicas no vemos. Otras técnicas de prevención son técnicas no médicas. Estas se dividen en 3 técnicas preventivas, que son la seguridad en el trabajo, la higiene industrial y la ergonomía. En algunos casos engloban ergonomía y psicosociología como una sola técnica preventiva o la dividen, ergonomía y la otra técnica, psicosociología. ¿Sí? Nosotros, para nuestro curso, ¿sí?, lo vamos a dividir en 4. Seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología. ¿Sí? Como vemos aquí. 4 técnicas preventivas. ¿Qué buscan estas técnicas preventivas? Bueno, la seguridad en el trabajo busca minimizar o eliminar los riesgos de trabajo que puedan derivarse en accidentes de trabajo. Lo que busca la seguridad es evitar que ocurran accidentes de trabajo. ¿Sí? Ojo con eso. La higiene industrial busca minimizar o eliminar riesgos derivados de las condiciones medioambientales del trabajador, es decir, eliminar riesgos físicos, biológicos y químicos que pueden ocasionar una enfermedad profesional. La seguridad en el trabajo elimina los accidentes de trabajo, eso es lo que busca eliminar. La higiene industrial lo que busca eliminar son enfermedades profesionales que se derivan de sus condiciones medioambientales. Y la ergonomía busca ¿qué? Eliminar o minimizar riesgos, ¿sí?, que pueden generar fatiga en el trabajador. ¿Derivados de qué? De una elevada carga física o una elevada carga mental. Y aquí viene un nuevo término, fatiga. ¿Qué significa fatiga? Que yo me siento mal, me senté mal así, todo el día me senté mal. Y en la noche ya me duele la espalda, pero me acuesto y ya me siento bien. Al siguiente día estoy como nuevo. O estoy aquí en clases toda la mañana. Ya en la tarde ya se empieza a cansar, se empieza a estresar. Cae la noche, lo único que quiere es dormir, pero al siguiente día usted ya durmió y amanece como nuevo. La fatiga es esa condición en la que uno se siente mal, que se siente cansado, pero con un descanso apropiado se recupera, está como nuevo. ¿Sí? Eso es fatiga. No es una enfermedad porque usted se puede recuperar con el descanso. ¿Sí? La ergonomía, ¿qué busca? Dice de una carga física, de sobreesfuerzos, de posturas forzadas, ¿sí? O de una carga mental elevada,
de que tengo mucho trabajo continuo, de que tengo que trabajar frente a mi computador todo el día. Esos son los riesgos que busca eliminar la ergonomía. Y los riesgos psicosociales buscan eliminar o minimizar riesgos que pueden generar enfermedades o insatisfacción en el trabajador. Como por ejemplo, una cosa es que yo esté trabajando aquí todo el día porque tengo mucha carga mental, porque tengo que trabajar, pero entonces yo veo que hay otro compañero de trabajo al que no le ponen mucho trabajo, se salta las horas, no da adecuadamente, y yo empiezo a ver, y uno dice, uno aquí matándose y el otro no está haciendo. Entonces empieza a generar una insatisfacción en el trabajador. ¿Derivada de qué? De una mala organización, ¿verdad? Dentro de la empresa. O uno está aquí trabajando en las empresas que suele ver, ingresa el sobrino del jefe, ingresa a trabajar y ingresa con un mejor sueldo, un mejor puesto. Usted dice, uno no tiene que fijarse en lo que está haciendo, pero entonces el trabajador empieza y dice, chuta, yo aquí trabajo y tengo el mismo sueldo y no avanza. Entonces genera insatisfacción en el trabajador, ¿sí? Por la mala organización. Esos son riesgos psicosociales. Esos puntos que pueden llevar a que usted se sienta insatisfecho con su trabajo. No porque tenga mucho trabajo, ¿sí? Sino porque usted ve ciertos factores. Ve, por ejemplo, que hay compañeros que son muy molestosos con usted. Y hay personas que tienen diferentes tipos de personalidades. Hay personas que son más fuertes y toleran las bromas y hay otras que no. Entonces, siempre le están molestando a esta persona, ¿sí? Se conoce como un bullying laboral. Eso es un riesgo psicosocial, algo que le puede pasar al trabajador porque lo están molestando. Puede sufrir un bullying laboral, ¿sí? Igual es un riesgo psicosocial. Entonces, aquí en los riesgos psicosociales se analiza la organización de la empresa, se analiza la personalidad del trabajador, ¿sí? Los factores que pueden afectar, cómo se están comunicando dentro de la organización entre compañeros, ¿sí? Entonces eso afecta, ¿no? Y se analiza en la parte de preventiva de riesgos psicosociales, ¿sí? Así que debemos tener claros estos 4 conceptos. De igual forma están dentro de la guía didáctica, los puedes revisar con más amplitud, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por mi parte, no. Por mi parte, igual, ingeniero. Ok. Entonces, 4 técnicas preventivas que buscan la salud del trabajador, pero desde diferentes ámbitos, ¿no? La seguridad laboral, ¿sí? La seguridad laboral, decíamos que prevenía los accidentes de trabajo. ¿Quiénes pueden ocasionar accidentes de trabajo? Los riesgos mecánicos. Aquí no lo he puesto. Los riesgos mecánicos. Vamos a ponerlo aquí. Riesgos mecánicos. ¿Cómo? ¿Qué significa un riesgo mecánico? Pues normalmente son... Ay, he estado con azul. Pongámoslo con negro. Negro. Riesgos mecánicos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, los riesgos de seguridad, ¿sí? Son, diré, una técnica de seguridad laboral buscaba prevenir los accidentes de trabajo